Bueno, buenas noches a todos. El padre Gabriel me invitó a dar esta conferencia y me propuso como tema Lutero, herencia o hipoteca. Y me parece una disyuntiva sumamente adecuada, porque uno podría preguntarse a cuento de qué considerar el tema de Lutero. Y es cierto que este año se cumplen 500 del episodio de la publicación de las 95 tesis de Lutero relativas a las indulgencias, que salieron publicadas a fines del año 1517. Es un episodio, entre otros, del proceso histórico de Lutero, pero oímos con cierta frecuencia durante este año que se están conmemorando los 500 años del inicio de la Reforma. Más aún, hay ciertas personalidades dentro de la misma Iglesia que han sostenido que por primera vez en la historia, católicos y protestantes podemos conmemorar juntos los 500 años del inicio de la Reforma. Esa expresión plantea dificultades, por lo menos desde dos puntos de vista. Uno, ¿qué quiere decir conmemorar juntos? Pero lo otro, lo más grave y en lo que quiero hacer hincapié, es la expresión inicio de la Reforma. Porque esa expresión, si uno la entiende adecuadamente, es imposible que la digan en el mismo sentido un católico y un protestante. Porque lo que significa reforma para el católico es restauración de la forma propia de la Iglesia, que accidentalmente puede estar deteriorada en algunos de sus aspectos. Mientras que para el concepto luterano y protestante en general significa la restauración de una Iglesia que durante más de 1000 años estuvo prácticamente extinguida. Y usar un término equívoco para generar la ilusión de una coincidencia es algo por lo menos intelectualmente deshonesto. Reforma la hubo en la Iglesia durante el siglo XV, durante el siglo XVI, pero lo que Lutero desencadena en Alemania, a lo que coopera o contribuye con sus doctrinas y con sus acciones también, no es una reforma, es una pseudo-reforma. Es una acción religiosa que provoca un cisma de buena parte de los cristianos alemanes respecto a la Iglesia. Y a eso no se le puede llamar reforma en sentido propio y objetivo. Lo que se inicia con la publicación de las tesis sobre las indulgencias del año 1517 no es reforma alguna, sino un proceso histórico de acceso de Lutero al ámbito general de la opinión pública alemana, diríamos, y el comienzo de Lutero como figura influyente en el ámbito de la opinión pública alemana. Eso es lo único que se inicia en 1517, no una reforma en sentido propio, o sea, en sentido católico. Cuando digo esto, estoy partiendo de algo que para cualquier cristiano católico es evidente. Hay cosas que respecto de la figura de Lutero son opinables y hay cosas que no. Y que Lutero incurrió en herejía
y en cisma es algo que no es opinable, es una verdad indubitable. Lutero incurrió en estos dos graves pecados, de la herejía y del cisma. El primero, recordemos, es pecado contra la fe y desuso grave. El segundo es pecado contra la caridad, porque suprime la unidad vital de la Iglesia, atenta contra la unidad vital de la Iglesia. Para profundizar esto que estoy diciendo, los remito a las cuestiones correspondientes de la segunda en la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino. Hay en Lutero, a su vez, un tercer pecado gravísimo, que es el pecado de soberbia, que cualquiera que conozca mínimamente la biografía de Lutero ve aparecer por todas partes. Por tanto, resulta también algo insólito, inaudito y un contrasentido manifiesto pretender que Lutero pueda ser propuesto como una figura ejemplar de la historia de la Iglesia, como un reformador admirable o como un testigo del Evangelio, en un sentido de dar testimonio de la fe auténtica. ¿Cómo puede presentarse bajo tal aspecto o bajo tal condición a un hombre que no solo enseñó herejías gravísimas, a sabiendas, es decir, en herejía formal, ¿no es cierto?, a sabiendas de que eran condenados esos errores por el magisterio de la Iglesia, que promovió un cisma gravísimo que sigue hiriendo hoy día al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y que además manifiesta a lo largo de toda su vida una actitud de soberbia tan desmesurada que no puede dejar de chocar no ya a ningún cristiano, yo digo a ninguna persona con un mínimo sentido de la virtud aún natural de la templanza. Yo voy a empezar leyendo unos breves textos de Lutero para ejemplificar desde sus propias palabras y desde su propio modo de hablar este panorama inicial acerca de su figura que he trazado recién. Esto que voy a leer es un pasaje de las conversaciones de sobremesa. Y dice así: nuestro Evangelio, el de él quiere decir, y de los que lo siguen a él, ha producido, gracias a Dios, muchas y grandes cosas, porque antes nadie sabía lo que es el Evangelio, lo que es Cristo, lo que es el bautismo, la confesión, el sacramento, la fe, el Espíritu, la carne, las buenas obras, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, lo que es la oración, el sufrimiento, la consolación, lo que es la autoridad civil, el matrimonio, lo que son los padres, los hijos, los señores, los siervos, lo que es la mujer, la doncella, el demonio, los ángeles, el mundo, la vida, la muerte, el pecado, el derecho, el perdón de los pecados, lo que es Dios, lo que es el obispo, el párroco, la iglesia, lo que es el cristiano, lo que es la cruz. En suma, nada sabíamos de lo que un cristiano debe saber. Todo estaba oscurecido y oprimido por los asnos del Papa. Y agrega el autor de este texto del que estoy leyendo la cita, que es el padre Ricardo García Villoslada,
en su biografía de Lutero, hasta que el doctor Martín enseñó al mundo a creer, a vivir, a orar, a sufrir y a morir. Si uno oye estas palabras, no puede menos de experimentar un estremecimiento, un sacudón violento, diría yo, ¿no? Porque ¿se puede decir semejante disparate? Antes de mí, antes de que apareciese yo, nadie sabía nada. Hay una desmesura, una hibris, diría el griego antiguo, ¿no? Una falta del sentido de la proporción de las cosas que aún humanamente choca, no digamos ya cristianamente, con lo que esto implica hasta de blasfemo, porque hablar de que en la Iglesia de Dios, antes de que apareciese Él, nadie sabía nada ni nada, es de alguna manera insultar a Dios. Lutero tiene expresiones extraordinariamente duras, ya desde su herejía manifiesta y comunicada a muchos alemanes. Tiene expresiones muy duras acerca de su propio pasado católico, ¿no? Como frases en las que dice: prefería haber sido homicida, adúltero, ladrón, que haber celebrado la misa durante 15 años. Imagínese usted lo que está diciendo, ¿no? Acerca del sacerdocio y acerca de la Santa Misa. O dice: nunca he pretendido ser un monje santo. En realidad, pretender eso sería lo mismo que pretender ser un ladrón honesto o un demonio en gracia de Dios. De manera que estas expresiones que estoy recordando nos permiten calibrar de alguna manera cómo el pensamiento y la actitud de Lutero implican un apartarse radicalmente de la fe de la Iglesia. Implican esos pecados que hemos dicho de herejía y de cisma, porque él promoverá la adhesión a esas doctrinas heréticas por buena parte de los alemanes y se apoyará en la autoridad de los príncipes para que éstos organicen a los herejes como una nueva iglesia bajo el nombre de evangélica que pretende ser la verdadera, originándose así el cisma de Alemania. Lutero no solo origina un cisma en la Iglesia, también origina un cisma político en Alemania, porque además de ser miembro de la Iglesia Católica, era, hasta su excomunión por supuesto, era súbdito de la monarquía germánica. Y a la monarquía germánica la va a despedazar igualmente, porque va a ser uno de los principales promotores del cisma político de la monarquía germánica. Hasta entonces, Germania había sido un reino muy importante en la cristiandad y un reino unificado bajo un rey y en la comunión de una única fe, a partir de la difusión de las doctrinas heréticas de Lutero y de la organización de la sedicente Iglesia Evangélica de Alemania, bajo la autoridad de los príncipes, también la Iglesia, ¿no? Buena parte de los principados de la monarquía germánica tendrán un modo de gobierno y una confesión religiosa distinta del resto, originándose un cisma político-religioso que hiere a la monarquía germánica desde el siglo XVI en adelante y que sigue estando presente en Alemania, por lo menos en su aspecto religioso, hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué ocuparnos nosotros aquí, en la ciudad de La Plata, de la figura de Lutero?
en este año del 2017. Una primera razón y fundamento ya está dicho, y es que en la Iglesia, en la misma Iglesia católica, hoy día hay cierta confusión respecto de la figura de Lutero, y se promueve cierta confusión. A este respecto, yo voy a leer dos breves textos. El primero pertenece al prefacio de la segunda edición de la obra Lutero y el luteranismo del padre Enrique de Nifle, sabio fraile dominico que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y murió a comienzos del siglo XX. Esta obra de Nifle es una obra de una extraordinaria enjundia crítica, donde de Nifle desmonta muchos aspectos de lo que podríamos llamar el pseudomito de la figura de Lutero que circulaba entre los protestantes, no entre los católicos. Y dice así de Nifle: tomando en cuenta el revuelo que produjo la polémica empeñada en pro y en contra de mi libro, me parece superfluo repetir el prefacio de la primera edición. No es poco haber conseguido finalmente que con toda franqueza se haya puesto en claro que en la banda protestante se ha observado una conducta muy diferente con Lutero y con su figura histórica que con respecto a la Iglesia católica, y aún con respecto al mismo Cristo y al cristianismo, y que desde las alturas de la ciencia se haya formulado la correspondiente protesta contra semejante proceder. Él se refiere a la diferencia de actitud en cuanto a que era moneda corriente de los protestantes decir toda clase de injurias contra la Iglesia y aún de aceptar versiones totalmente apartadas hasta del protestantismo original de Lutero acerca de la figura de Cristo. Imagínense que estamos a fines del siglo XIX y lo que se suele llamarse el protestantismo liberal, es decir, racionalista, aparece ya desde el siglo XVIII en la Alemania luterana, ¿sí? En la escuela de Tübingen, entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, ¿no? Teniendo como figura paradigmática a Strauss, que en su vida de Cristo elimina todo elemento sobrenatural como una mitología superada de la figura de Cristo, contraponiendo radicalmente el Cristo histórico, mero hombre, y el Cristo de la fe. Todas estas cosas eran toleradas en el protestantismo, que dice de Nifle, pero guay de decir una sola palabrita contra Lutero. Y sigue de Nifle: no son los protestantes los primeros en jugar esta partida, puesto que ya los donatistas habían hecho lo mismo, obligando a San Agustín a decir. Los donatistas son una secta herética de la época de San Agustín, que era bastante numerosa en el norte del África. El partido de Donato, o el bando de Donato. Y San Agustín dice así: los donatistas tienen a Donato por Cristo. Si oyen algún pagano detrayendo a Cristo, probablemente lo toleren con paciencia, pero no si lo oyen hablar en contra de Donato. Es decir, esto lo toma de Nifle como un síntoma de la actitud herética, ¿no? A los maestros protestantes les fue y es permitido tratar a Jesucristo a su talante, hasta el punto de rebajarlo impunemente al nivel puramente humano, pero a Lutero no se le puede tocar. Cuanto más se rebaja a Cristo, tanto más en todo caso hay que ensalzar a Lutero. Varias décadas después, esta obra del padre de Nifle es de comienzo del siglo XX. Varias décadas después nos encontramos con un texto del padre García Villoslada, que cité hace un momentito, que dice así, en una obra que se publicó en la década de los 80, esta biografía de García Villoslada. Y dice esto García Villoslada: a muchos católicos odiernos, de hoy día, ¿no?, poco amigos de la pública confesionalidad,
Lutero les cae en gracia, se les hace simpático y no dudan en encomiarlo aunque no hayan leído una página de sus escritos. Cualquier libro o artículo de revista que ponga sobre las nubes su profunda religiosidad, tamborilee su protesta irada contra los abusos y desórdenes de la Iglesia e incluso canonice su ortodoxia dogmática, es leído con entusiasmo y aplaudido en todas partes. Quien, por el contrario, tenga la increíble osadía de apellidarlo hereje o cismático o falseador de algún paso de la Escritura, censurándolo en cualquier forma, será condenado al ostracismo o a las cárceles del silencio como reo de inobediencia a los signos de los tiempos o refractario a la odiernización, aggiornamento postconciliar. Este pasaje de García Villoslada, que ya tiene una cuarentena de años, tiene plena vigencia. Porque esto que dice García Villoslada implica que esa actitud de los protestantes para con Lutero, ya en días más recientes y un siglo o poco un siglo menos después de la obra del padre de Nifle, circula también entre los católicos. Ahí tenemos un arco histórico que hay que medir, trazar, deslindar qué es lo que ha pasado en el ínterin, porque la actitud de los protestantes respecto de Lutero viene a establecerse también en parte de los católicos, que consideran la figura de Lutero como algo intocable. Usted puede hablar mal de cualquier cosa que sea perteneciente a la tradición católica. Y si habla mal del Concilio de Trento, está fenómeno. Pero guay de decir algo contra Lutero. Es un hombre extraordinario, una figura religiosa inmensa. García Villoslada también es un resumen de las biografías católicas sobre Lutero, desde las primeras hasta el siglo XX. Y en el siglo XX traza un itinerario que es muy interesante recorrer, desde la obra del padre de Nifle, que es de comienzos del siglo, hasta esta biografía que él escribe, y en intermedia existe una biografía que es la de Lorz, Joseph Lorz, sacerdote jesuita. Y la biografía de Lorz pertenece a este mundo de ideas que acaba de reseñar aquí García Villoslada, como una suerte de exaltación ideológica de la figura de Lutero, a suerte de modelo de reformador y de modelo de figura religiosa, un hombre profundamente religioso, centrado en Dios, centrado en Cristo. Es decir, hay todo un elogio de la figura de Lutero y una exaltación de la figura de Lutero, totalmente unilateral. Sí, se reconoce que ha cometido herejías, que sostuvo alguna doctrina herética, que se equivocó en algo, pero la intencionalidad es destacarlo como una figura positiva, eminentemente benéfica para la historia del cristianismo. Adviértase que eso presupone hasta vulnerar el sentido mismo de la fe, ¿no? Porque no se puede presentar como figura benéfica sin más a una figura que está básicamente caracterizada por su carácter de hereje y de cismático. Que esos términos se eviten no es casual. Se los evita porque se los evita como categorías teológicas, y se los evita como categorías teológicas porque no se quiere evitar el concepto mismo de faltas graves contra la fe y contra la caridad. Eso implica una pérdida de sentido de fe y de sentido cristiano de la realidad y del mundo, porque implica acusar como faltas graves cuestiones meramente humanas, cuando las faltas gravísimas contra las virtudes teologales o contra las virtudes cristianas sobrenaturales como la templanza y la humildad cristiana se consideran nimias o cosas que hay que pasar por alto. Promover una visión de la figura de Lutero como una figura de grandeza religiosa, bueno, grandeza en el sentido de la magnitud de los efectos de su acción, no cabe duda, pero grandeza en un sentido elogioso, positivo, sería introducir un equívoco, y un equívoco imprudentísimo, porque cuando usted elogia a alguien, está promoviendo que se lo siga, ¿no? Y que se lo imite. ¿Y en qué hay que imitar a Lutero? Porque si lo que vamos a destacar son las cosas en que permanece en él la herencia de la Iglesia, otros santos tenemos, santos de verdad,
como para imitarlos, y no Lutero. Y lo que es propio de Lutero no es ninguna virtud cristiana, ni la ejemplaridad en las virtudes que son propias de un cristiano, sino más bien todo lo contrario. Lo que es propio de él, lejos de ser imitable, es fundamentalmente algo rechazable, repudiable, y que el cristiano tiene que experimentar como tal, salvo que haya perdido, como dije, el sentido de la fe. Cuando se hace hincapié en que Lutero es un hombre que cree en Dios y que cree en Cristo, por ejemplo, para entender qué significan esas dos expresiones explicadas a Lutero, hay que empezar por entender qué es fe en sentido luterano, porque el concepto mismo de fe ya está profundamente distorsionado en Lutero. Ustedes saben que Lutero concibe la fe como fe puramente fiducial, o sea, confianza ilimitada en la misericordia de Dios. Algo que es propio exclusivamente de la voluntad, que consiste en confiar, y confiar ciegamente. Y a eso se une la obediencia ciega. Y sí, punto. Eso, o sea que la fe tampoco es la fe de la fe cristiana. Pero cuando se dice eso, se pasa por alto el hecho sencillísimo que precisamente el pecado de herejía no es propio del pagano, sino propio del cristiano, obviamente, ¿no? Eso, si ustedes leen la cuestión de Santo Tomás, que les mencioné hace un rato, que en el caso de la herejía es la cuestión 11, si mal no recuerdo, de la segunda, si ustedes leen esa cuestión, precisamente lo que Santo Tomás explica es que la herejía específicamente es pecado del que admite a Cristo, obviamente, reconoce a Cristo, pero se aparta de las enseñanzas dogmáticas de Cristo. Si no, no sería hereje, si no sería un gentil, un pagano, un incrédulo, no un hereje. Entonces, aprovechando la falta de conceptos, a veces se habla de una manera que presupone esa falta y que introduce maneras de pensar superficiales, pero que terminan en el fondo siendo dañinas, siendo dañosas, precisamente para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque están introduciendo como figura ejemplar o como figura admirable o como figura digna de recordación a una figura caracterizada primariamente por la condición de hereje, de cismático y cuya personalidad moral está toda ella atravesada por una soberbia casi sin límites. Y quien quiera ser cristiano no puede pretender que esos males son algo a imitar, ¿no? Me parece que eso es obvio. Me acabo de enterar hace un rato que en una diócesis de Italia se promueve peregrinación en este año de los 500 años del inicio de la Reforma, concepto totalmente extraviado, insisto, a los lugares de Lutero. Usted imagínese, usted como católico era a peregrinar a los lugares luteranos. ¿Cómo es peregrinar? Usted como estudioso podrá visitar esos lugares, tener cierta noción directa del asunto, pero uno peregrina a los lugares santos, ¿se entiende, no? Entonces va implícito en ese modo de hablar una especie de pseudocanonización, ¿no?, de la figura de Lutero. Todo esto se combina, a su vez, con una suerte de promoción de la indiferencia. En el fondo, las doctrinas son las mismas. Hoy día, por ejemplo, se juega mucho con el tema de la doctrina de la justificación y se machaca con que hay una comisión interconfesional que ha emitido unas conclusiones según las cuales no hay diferencia ya en la doctrina de la justificación protestante con la católica. La diferencia sigue siendo absolutamente la misma. ¿Está claro? Porque la doctrina católica es la que consta en las definiciones dogmáticas del Concilio de Trento. Y mientras los que se dicen protestantes no acepten esas definiciones, no comparten la doctrina católica. Que no es así, como se pretende en la nota, lo aclara una nota, a su vez, aclaratoria, emitida por la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe,
en la cual se dice que en realidad permanecen diferencias esenciales entre la doctrina de la justificación luterana y la doctrina de la justificación católica. Pero si está dicho eso, entonces, ¿por qué hacer alusión a un documento que en realidad no es un documento magisterial, que son conclusiones de una comisión teológica interconfesional, aludir a un documento que en realidad no enseña nada y que dice algo que es erróneo? A cuento de que únicamente uno puede usar para fomentar una especie de indiferencia, ¿no? Y meter todo en la misma bolsa, y da lo mismo esto que aquello, da lo mismo la verdad que el error, porque total, estamos en el mundo para entendernos en cosas temporales y hacer algún bien temporal a corto plazo. De nuevo se ha perdido ahí el sentido de la fe, el orden de los bienes, la superioridad del bien sobrenatural sobre el natural y la primacía del fin último sobre los fines intermedios. Pero además se ha perdido un sentido básico de la honestidad intelectual, inclusive, porque usted no puede decir que no hay diferencia donde la hay. No hay derecho, porque engaña a propios y a extraños. Porque adviértase que la primera obligación que un católico tiene respecto a un luterano es hacerlo consciente del error en que está inmerso. Es una obligación de caridad esa también, que hoy día perdemos de vista olímpicamente. Porque si alguien... Claro, hoy día un luterano puede estar incurso en esos errores, no como Lutero, asumiendo conscientemente la condición de hereje y de cismático, sino porque se ha formado en una familia luterana, es una persona joven, así, no ha tenido tiempo de discernir nada propiamente y por propia iniciativa. Entonces es perfectamente concebible que, aún de buena fe, pueda estar incurso en errores sin saber que lo son. Pero no puede saber que lo son si no hay nadie que le diga que lo son. Y quien tiene la obligación de decirle que lo son es la Iglesia, que conoce la integridad de la verdad. El panorama que he trazado inicialmente de la figura de Lutero me lleva ahora a plantear un nuevo motivo de por qué ocuparnos de Lutero aquí. La primera razón ya queda expuesta. Es esta especie de confusionismo del que me parece necesario desprenderse y respecto al cual me parece necesario también adquirir un discernimiento lo más lúcido posible. Pero hay otra razón. Esta otra razón tiene que ver con lo siguiente. Lutero y el luteranismo como confesión religiosa son algo casi exclusivamente germánico y escandinavo. ¿Qué quiero decir con esto? Las llamadas iglesias evangélicas luteranas, desde un punto de vista histórico, se reducen a la de Alemania y a la de los reinos escandinavos, ¿verdad? Dinamarca y Noruega y Suecia. Son los ámbitos de difusión del protestantismo. Después en otros países ha habido luteranos, pero minoritariamente. Podría parecer que nosotros no tenemos para qué ocuparnos de Lutero, y en cierto aspecto eso es cierto. Podríamos estar hablando de personalidades de nuestra propia historia y tradición religiosa mucho más nobles y eminentes que Lutero, y que tienen que ver con nuestra historia y con nuestra tradición hispano-católica. Lutero a nosotros nos queda por de fuera, pero en realidad no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque si bien el luteranismo como confesión está restringido a cierto ámbito preciso, y cuando digo Alemania, no digo toda Alemania, porque Alemania ya desde el origen del cisma y durante siglos y hasta el día de hoy ha permanecido más bien mitad y mitad, ¿sí? No es una nación enteramente luterana, nunca lo ha sido. Hubo estados católicos y estados
protestantes después del cisma político-religioso que se produce a consecuencia de la acción luterana y de los príncipes que apañan a Lutero y que se aprovechan de las doctrinas de Lutero, entre otras cosas, para suprimir la distinción entre la autoridad civil y la eclesiástica, apropiarse ellos de la conducción soberana de las iglesias, entre comillas, o sea, de la vida religiosa del pueblo, y apropiarse también de las propiedades de la iglesia, también de paso, ¿sí? Que no es una cosa menor en la Germania de esa época, ni en ninguna parte. Eso mismo pasará en el cisma inglés, ¿no? La apropiación de los bienes monásticos ya bajo Enrique VIII creará una clase con intereses adquiridos para la cual será absolutamente inadmisible la reversión al catolicismo, ¿no? Y eso pasa también en todos los estados protestantes de Alemania. Pero ahí entraríamos en el proceso histórico, que sería inagotable y no es tema de esta conferencia tampoco, pero yo los insto a estudiar un poco el proceso histórico de lo que se llama la herejía y el cisma luterano, ¿no? En la Alemania del siglo XVI. Porque es un proceso complejísimo y muy interesante y muy ilustrativo también para la actualidad, porque siendo Lutero no un reformador, sino un hereje, una de las causas, podemos decir, de la difusión del luteranismo en Alemania y del entusiasmo parcial por Lutero en ciertos sectores de la población, va a ser que se va a cubrir con el manto de la Reforma. Fíjate, la Reforma eclesiástica era un tema que ya llevaba un siglo, por lo menos, en la época en que Lutero publica sus 95 tesis, y que había dado frutos muy buenos tanto fuera de Alemania como incluso en la propia Alemania. Él era fraile en una congregación agustina reformada, que era la reforma profunda de la vida religiosa, dentro de la zona religiosa, había sido uno de los frutos de la Reforma católica a lo largo del siglo XV. Y la causa de la Reforma era popular. Cuando Lutero se reviste de reformador, cosa que no era, insisto, sobre eso habría muchas cosas que explicar, es un reformista, es un ideólogo de que hay que hacer la reforma, pero no es un reformador, ni lo puede ser. Más aún, muchas de sus diatribas van contra el espíritu de reforma. Porque adviértase, por ejemplo, toda la concepción luterana de la sola fe y de la iniquidad de las obras que pretenden ser meritorias implica un desprecio absoluto de Lutero a todo lo que sea reforma moral. No le interesa para nada eso. Al contrario. Cuanto más pecadores sean, mejor, porque están más cerca de la confianza en la misericordia de Dios. Entonces, presentar a Lutero como un hombre que está preocupado porque la Iglesia sea mejor en sus costumbres, eso es un dislate. Es un despropósito carente de todo fundamento histórico. Eso solamente lo puede decir alguien que desconozca totalmente la doctrina y la vida de Lutero. Ahora, si no se estudian las cosas y no se trata de investigar un poco, ¿para qué se habla de lo que no se sabe? El problema que yo quiero presentar, dejando de lado este excursus por la historia, les recomiendo, por ejemplo, una obra muy fácil de conseguir y que tiene un esquema sencillo que les permite introducirse en el tema histórico de la Reforma, es la obra de Belloc que se llama Así aconteció la Reforma, Hilaire Belloc. Y después pueden recurrir al manual de historia de la Iglesia Católica de Llorca y García Villoslada, el autor que he mencionado hace un rato, que en su tomo tercero hace un panorama muy bien hecho y muy preciso y básicamente correcto de lo que es el proceso total del pseudo-reformismo protestante. Eso simplemente como una bibliografía básica, ¿no?, para introducirse un poco en el asunto. El problema que yo quería destacar es que es la otra razón por la cual me parece importante considerar el tema. El tema del luteranismo no está acotado a las naciones de tradición luterana. Está mucho más difundido. ¿Por qué? Porque todos los errores de Lutero en materia dogmática generan un modo de vida, generan una manera de pensar y de vivir, lo que a veces se llama impropiamente una cultura,
cuya difusión histórica es mucho más amplia que la de la denominación religiosa luterana. Y hoy día tenemos instalados entre nosotros muchos elementos que son claramente de origen luterano. Y por esto es interesante también preocuparse por estudiar los errores dogmáticos de Lutero. Es un tema que yo no puedo entrar ampliamente en esta conferencia, obviamente, porque, como me decía el padre Legado hace un rato que estábamos conversando, cada uno de los errores requería una conferencia. Sí, por lo menos. ¿Sí? Entonces, si usted empieza a deslindar los errores doctrinales de Lutero, su concepto de fe fiducial, la salvación por la sola fe sin las obras, la justificación extrínseca o forínseca, que implica el empecatamiento esencial e insanable de la naturaleza humana caída en Adán. Fíjese, esto último que dije, ¿no? La naturaleza humana, según Lutero, ese es un error de Lutero contra el que el Concilio de Trento define dogmáticamente el recto concepto del pecado original y de sus consecuencias, ¿no? Pero ese error de que el hombre está esencial e insanablemente corrompido es la base de todo un modo de vivir, y de organizar la vida social inclusive. Da base a una cierta concepción de la autoridad política, que es la propia de todos los países de tradición protestante. La autoridad política tiene un principio exclusivamente negativo: reprimir la maldad insanable del hombre. Por lo tanto, consiste básicamente en un poder represivo del mal. No es que existe en orden al bien común por ser el hombre un ser racional. Esa es la verdadera doctrina, Pero esas diferencias doctrinales engendran consecuencias prácticas. El autoritarismo estatista, por ejemplo, es una herencia del luteranismo, eso sí. Es un mal gravísimo que es herencia del luteranismo. La concepción de que la ley debe ser obedecida porque es ley, pero que el único movente de la obediencia a la ley es la represión, porque el hombre interiormente no es más que podredumbre, como enseña Lutero. Por dentro somos pecado y nada más que pecado. Y no podemos hacer obra buena alguna. Eso tiene otra consecuencia. La vida moral es puramente exterior. El exteriorismo también es una herencia y una hipoteca, no una herencia, es una herencia mala. Es la herencia que carga sobre gran parte del occidente actual esta idea de que la moral es nada más que un comportamiento hacia el exterior. El exteriorismo hoy ha llegado, en virtud quizá de ciertas consecuencias de la tecnología que no son indiferentes a la manera de pensar luterana y al error protestante en general, ha llegado a límites increíbles, ¿no? Si no pasa por la publicidad no existe. Y solo existe lo público, ¿no? Lo que está a la vista, lo que es exterior. La interioridad queda abolida radicalmente. Ahora, claro, si la interioridad es nada más que podredumbre, ¿qué va a hacer usted con la interioridad? ¿Se da cuenta? Hace poco tiempo me comentó alguien de una serie que había empezado a ver que le pareció muy interesante. No sé si era serie, película, ahora no me acuerdo, ni me acuerdo del título tampoco, pero quizá muchos de ustedes se den cuenta de qué hablo cuando diga de qué se trata. Pero no me acuerdo cómo se llama la serie. Yo no la vi, me hicieron el comentario. Muy interesante, que trata sobre en un cierto momento, se dice en un país, que no sé si Estados Unidos, que se va a suprimir la vigencia de toda ley, ¿no? Y entonces la gente queda liberada de la autoridad de la ley, de la autoridad legal, del Estado, ¿no? Y a ver qué pasa, qué es lo que sucede. Fíjense que entonces todos, obviamente, todos ¿qué van a hacer? Y transgredir la ley, porque si no hay una autoridad que aplique la ley, mijo, para que hacemos todo lo que queremos. O sea que lo que queremos necesariamente tiene que ser contrario a la ley. Eso es una mentalidad claramente luterana, ¿se da cuenta? Si el único freno que existe para que el hombre haga algo malo es no la virtud que está en el interior del hombre, sea natural, sea sobrenatural, sino un freno extrínseco que es nada más que el poder que lo reprime. Usted saca el poder que lo reprime y a eso llama ley. Eso no es la ley tampoco, ¿eh? La ley no es el capricho de una autoridad que le pone una norma para que usted la cumpla.
Eso es otro error que viene del voluntarismo luterano y de la concepción de que la ley es lo que manda el que tiene la autoridad. No, señor. La ley no es lo que manda el que tiene la autoridad. La ley es un acto de la autoridad, pero por definición es un acto de la recta razón, de la sabiduría, en orden al bien común y justo el precepto, porque si no, no es ley, sino apariencia de ley. Y puede ser hasta anti-ley, porque no ordena, sino desordena. Fíjense que ahí estoy hablando de temas jurídicos, políticos, que nos envuelven hoy día amplísimamente, ¿no? Claro, ¿y qué tiene que ver con el luteranismo? Muchísimo. Porque los errores dogmáticos del luteranismo están en la raíz de muchas de esas mentalidades que hoy día circulan como moneda corriente y que nos parecen que son lo único razonable. Claro que entre el luteranismo y el modo en que estas mentalidades tienen hoy día ha pasado agua, ha corrido algo. No es lo mismo exactamente, no, exactamente lo mismo no es. Eso uno lo detecta fácilmente cuando confronta ciertas declaraciones de Lutero, ¿no? Profundamente, que son propias de su contexto histórico o incluso son parte de su herencia en general, de la que él ha recibido, ciertas declaraciones que lo ponen como muy políticamente incorrecto frente a la mentalidad de hoy día, ¿no? O hace cosas tremendas que dice contra los judíos, ¿no? Tiene frases, expresiones virulentas. Entonces usted, hoy día el luteranismo en ese aspecto está superado, diría, un progresista, ¿no? A la moda. De hecho, la propia Iglesia Evangélica de Alemania ha establecido como principio que esas cosas no se pueden decir más, que eso no se puede. Bien, pero el acontecimiento histórico fundamental e ideológico que ha acontecido entre Lutero y nosotros es lo que podríamos llamar el proceso del secularismo iluminista, ¿no? El autoritarismo del Estado de Lutero no nos llega como el Estado protestante, sino como el Estado, o sea, un Estado evangélico, donde el príncipe es el que manda, contando con la superioridad de la ley de Dios tal como la interpreta Lutero, o el reformador al que se adhiera, pseudo-reformador, digo, Calvino podría ser, que dice otras cosas, no las mismas que Lutero. Ahí entra el tema de la variedad infinita de las doctrinas protestantes que ya desarrolló Bossuet admirablemente, ¿no? Cuando usted niega el principio objetivo fundante de la doctrina dogmática, ¿no? Y la regla objetiva del magisterio, usted después puede empezar a enseñar cualquier cosa. El mismo Lutero se encuentra con esa consecuencia de su revolución religiosa cuando aparecen otros pseudo-reformadores que empiezan a negar las mismas cosas que le enseña y se revuelve como un basilisco. No es de esperar otra cosa de semejante personaje, ¿me entiende? A este hay que cortarle la cabeza, a este hay que quemarlo, a este hay que eliminarlo de la faz de la tierra, porque enseñan no los errores de él, sino errores que le son propios y que van contra lo que él enseña. Bien, así habla de Thomas Müntzer, que acaudilló la rebelión de los campesinos, ¿no? Así habla de Zwingli y de Karlstadt, que se oponen a la doctrina de Lutero sobre la Eucaristía y niegan todo tipo de presencia de Cristo en la Eucaristía. Lutero elaboró una doctrina propia, que es lo que suelen llamar de la consubstanciación, pero no voy a entrar en eso. El asunto que yo quiero destacar es que hay una transformación secularista, inmanentista, sí. Pero este es un tema muy importante. La oposición entre protestantismo e iluminismo es una oposición real. Hay elementos en los que son antitéticos. Uno puede decir, el luteranismo es la exaltación de la sola fe y el desprecio visceral de la racionalidad. Claro, es así. La razón es la gran prostituta del demonio, según Lutero.
A la razón hay que echarla, hay que suprimirla de la vida del cristiano. Por la razón entra la infidelidad. No se puede ser creyente y esforzarse por el cultivo de la razón al mismo tiempo. Ahí crea Lutero una antítesis que es una hipoteca terrorífica que pesa hoy, hasta el día de hoy sobre nosotros. La contraposición excluyente de fe y razón, totalmente opuesta a la tradición cristiana y a la tradición de los santos padres de la Iglesia y a la Escritura, opuesta a la fe. Y que implica una serie de errores de Lutero. Del otro lado, el iluminismo dirá la sola razón, la fe es la enemiga del hombre. La fe corrompe al hombre, lo destruye, impide el progreso, lo sumerge en el oscurantismo, en la superstición. Sola la razón. Pero en este ejemplo de lo que es la antítesis entre Lutero y el iluminismo, entre protestantismo e iluminismo, se ve su parentesco en el error, porque hay un error, un principio erróneo que comparten, ¿que cuál es? La exclusión entre fe y razón. Uno postula la fe sin razón, el otro la razón sin fe. Son dos errores que son uno como la contracara del otro, pero comparten la misma raíz. Si uno advierte la cantidad de discursos difundidos por los medios gráficos, por la televisión, por la radio, por documentales de pacotilla que abundan a diestra y siniestra, acerca de este tema de la fe y la razón, por ejemplo, ¿no? La cantidad de expresiones que reflejan una supina ignorancia acerca de la historia, de la ciencia, de la filosofía, de la teología, de la cultura en general, pero que respiran siempre el mismo principio: la fe enemiga de la razón, o la razón enemiga de la fe. Si uno se imagina, y cada uno de ustedes podrá estar pensando en este momento en ejemplos múltiples de esto que están al alcance de su experiencia y de su conocimiento directo, ¿no? Y es un tema, un punto en particular, uno puede medir la magnitud de la presencia de la hipoteca luterana también entre nosotros, no solo en la Alemania prusiana, también acá, ¿está claro? Acá ha llegado de otra manera, acá se ha metido por otras vías, ciertamente, pero también está presente esa hipoteca gravando sobre nosotros como un obstáculo que nos impide conocer la verdad y vivir según ella. La ideología de oposición entre fe y razón es común a protestantismo e iluminismo. El iluminismo la invierte en sentido racionalista contra el protestantismo, que es fideísta. En este sentido, el luteranismo puede considerarse como causa, o más bien ocasión y causa al mismo tiempo, del iluminismo, en cuanto que al instalar un error destructivo y negativo respecto de la naturaleza humana, origina una reacción naturalista, ¿está claro? Por reacción. Pero no se limita a eso el asunto, porque así como hay oposición por reacción dentro del mismo error básico, también hay cierta continuidad entre protestantismo e iluminismo. El protestantismo luterano inicia una serie de pseudomitos que el iluminismo no hará más que reelaborar. Por ejemplo, el gesto del revolucionario convertido en gesto magnífico. ¿Está claro? El héroe de la historia es el revolucionario, el que lo trastoca todo, el que suprime el orden establecido. Ese es el grande, ¿no? Ese pseudomito del revolucionarismo no empieza con la Revolución Francesa. No, señor, no empieza con el iluminismo, empieza con el protestantismo. El desprecio de la vida religiosa. Me refiero a la vida monástica y a las formas de vida análogas a la monástica.
¿no? Ahí no hay oposición entre protestantismo e iluminismo. Ahí hay continuidad en la misma tesitura, ¿no? Porque Lutero ya está en germen el naturalismo iluminista. Lutero tiene un montón de errores dogmáticos. Si uno quiere tratar de entender cuáles son los errores más básicos de Lutero, es un problema interesantísimo. Pero hay dos errores que serían como la raíz de todos los demás. Uno, y son dos errores estrechamente ligados entre sí. Uno es la ausencia del sentido teándrico. ¿Qué quiere decir esto? Del misterio cristiano. De la unión profunda entre lo divino y lo humano. De manera que el don sobrenatural de Dios transforma, transfigura, eleva, planifica la naturaleza. Lutero suprime el teandrismo. Y eso tiene como correlato una tendencia claramente nestoriana en Lutero. Lo humano y lo divino van siempre separados. Cuando uno quiere entender cómo puede revolverse de la manera en que lo hace contra la idea de obras meritorias, es que la obra humana para él no puede ser más que humana. Ahí está la supresión del teandrismo. Lo que hace el hombre es puramente humano, no es humano divino. Es lógico que la raíz del mérito es la gracia. Eso es lo que entiende cualquier cristiano. Pero eso a él no le entraba en la cabeza. Y no le entraba porque tenía metida en la cabeza la idea de que si algo es humano, no puede ser al mismo tiempo divino. Es puramente humano. Entonces, ¿cómo le va a atribuir esto un mérito sobrenatural a una obra que es puramente humana? Por eso le llama pelagianos a los que hablan de los méritos de las obras. Naturalistas, pelagianos. En realidad el pelagiano es él. Porque precisamente el error del pelagianismo está en no entender el teandrismo, es decir, no entender la comunicación divino-humana y la transfiguración de lo humano por la energía divina, de la gracia. Eso es lo que está en el trasfondo de casi todos los errores de Lutero. Un nestorianismo que también se manifiesta en la cristología de Lutero. Lutero, en el fondo, no es capaz de pensar adecuadamente la unión hipostática. Revierte a la herejía de Nestorio. Cristo el hombre, Cristo el Dios. Sí, Cristo es Dios y es hombre, sí, pero en el luteranismo a la nestoriana, no, según la fe ortodoxa. Esta disociación de lo divino y de lo humano es raíz del naturalismo posterior, claro que sí. O es un correlato de ciertos naturalismos que existían en esa época. Es cierto que Lutero se erige en el campeón de la sola fe, de la sola gracia, de la sola escritura, pero ese concepto de la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, que pone toda la salvación de parte de Dios y suprime toda posibilidad de cooperación humana, tiene el trasfondo de la disociación de lo divino y de lo humano, que está también en la raíz de la mentalidad naturalista del iluminismo. Fíjese, no de casualidad, el error de Nestorio, la historia de los dogmas y de las herejías es importante porque se recurre bajo distintas formas a lo largo de la historia de la Iglesia. Al nestorianismo le sigue como error opuesto el monofisismo, ¿no? Y de hecho, el luteranismo termina siendo una suerte de monofisismo de la sola gracia, la sola fe, la sola escritura, mientras que él, se absorbe lo humano en lo divino, ¿no? Lo humano queda contrapuesto como algo sin valor sobrenatural alguno. Eso de rebote genera el secularismo, porque si el hombre con sus energías humanas no se puede ocupar de las cosas sobrenaturales, ¿a qué se tendrá que dedicar? A las cosas del tiempo. Y el secularismo ya está metido en la raíz del luteranismo. Y en ese sentido también el iluminismo es continuidad del protestantismo. No del catolicismo, del protestantismo.
Porque si usted no puede hacer nada de valor sobrenatural, su actividad ¿a qué se dedicará? Y a las cosas del mundo, claro. Hay un pragmatismo, un utilitarismo de la vida humana, social y cultural que es propio de la tradición protestante, es innegable eso. Y eso a su vez se convierte ideológicamente en la deformación de la historia en un gran mérito. Son los países más avanzados en la tecnología, en la técnica. Y claro, sí, se ocupan de lo inferior, lógico. Y se ocupan de lo inferior porque de lo superior el hombre no se puede ocupar. Adviértase, yo estoy tratando de mostrarles con distintos temas cómo, para entender profundamente ciertos procesos históricos, hay que partir de cuestiones que son dogmáticas, doctrinales. De modo que sin una cultura, cierta cultura teológica, esos procesos históricos no se pueden entender en modo alguno. No se puede entender el trasfondo último que tiene y la raíz espiritual que tiene. Si usted, cuando yo hablo del secularismo, fíjense, usted no puede hacer nada meritorio en el orden sobrenatural, no puede entender nada de las cosas de Dios. Si trata de entenderlas, se aparta de Dios. Porque pierde la fe, y la fe es lo único que salva. Entonces su inteligencia, su actividad, ¿a qué la va a dedicar? A las cosas meramente humanas. Ahí ya tiene el naturalismo y el secularismo iluminista en ciernes, ¿está claro? En las entrañas mismas del protestantismo. Eso también es parte de la hipoteca luterana. Yo hablé, y no seguí el tema, vuelvo a eso, del desprecio por la vida religiosa. ¿Eso es común a protestantismo y luteranista e iluminismo? Ciertamente que sí. Tanto el pensamiento de Lutero como el pensamiento del iluminismo entienden que el hombre tiene que obrar solo según la naturaleza. Uno puede decir, bueno, con distintas motivaciones precisas, sí, pero coinciden en eso. Lo que trasciende la naturaleza es objeto de abominación, de desprecio. Adviértase que en esto en Lutero hay una actitud que yo llamaría también populista y demagógica. Lutero va contra lo mejor, lo más perfecto, y lo considera una abominación, y exalta como mejor lo menos perfecto. También hay una suerte de, diríamos así, espíritu de abajamiento populista para complacer al hombre como hombre, nada más, y despreciar todo lo que trasciende al hombre. En eso hay una especie, diríamos así, hasta de rehusar lo trascendente como trascendente, que tiene que permanecer en una absoluta distancia respecto de la vida concreta. La vida concreta del hombre tiene que discurrir por los carriles de la pura naturaleza. Fíjate hasta qué punto el presunto sobrenaturalismo de Lutero, la sola fe, la sola escritura, la sola gracia, coinciden con una tesitura naturalista. Es ese naturalismo de Lutero lo que permite el desprecio total de la vida religiosa. Claro, él la anatematiza, ¿por qué? Porque es la búsqueda de una virtud que es imposible, ¿no? Al declararla imposible, tiene que justificarla, y ahí aparecen los errores dogmáticos del hombre esencialmente empecatado, la imposibilidad de la castidad, la imposibilidad de la vida virtuosa, la imposibilidad de los méritos de las obras, todo eso descartado. Entonces, la vida de sacrificio es una forma de soberbia, dice Lutero. Es anticristianismo profundo, es suprimir y pisotear la obra de Cristo, es despreciar a Cristo. O sea que si usted procura, como dice San Pablo, participar de la cruz de Cristo,
nada más ajeno a la enseñanza de San Pablo que Lutero. Los luteranos originales lo llamaron otro Pablo, profeta de nuestro tiempo, apóstol de nuestro tiempo. Todo esto son categorías disparatadas, ¿está claro? E impías. Si uno procura vivir el misterio de la cruz de Cristo voluntariamente, siguiendo los consejos de perfección de Cristo mismo, es anticristiano, según Lutero. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque pisotea la obra de la cruz de Cristo, que es lo único que salva. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Aparentemente está defendiendo la eficacia del misterio de Cristo crucificado. ¿Y alguien no lo enseñaba en la Iglesia en la época de Lutero eso? La Iglesia católica ha creído otra cosa a lo largo de los siglos. Que toda la gracia redentora viene de la cruz de Cristo. Eso no lo tenía que descubrir Lutero, no, de ninguna manera, no, para nada de nada. Lo que hacen es introducir el error de que ese misterio de la gracia no puede ser personal e interiormente participado por el hombre. Ahí es donde está la supresión del teandismo, ¿se entiende? Uno no puede entrar en el misterio, no puede entrar, no puede ingresar. Uno permanece siempre separado, por eso hablé de una mentalidad nestoriana, ¿no? Por un lado Dios, por otro lado el hombre. Una sola cosa más y digo para terminar. Hay otra concepción en que coinciden protestantismo e iluminismo, y es lo que podríamos llamar modernismo. ¿A qué me refiero con esto? Es la idea de que recién ahora con nosotros empieza el auténtico bien de la humanidad. Yo de entrada cité el texto de Lutero: antes de mí no se sabía nada. Imagínese usted. La historia auténtica empieza ahora, conmigo. El espíritu iluminista dirá lo mismo, ¿no? Hasta ahora la humanidad ha vivido sepultada en la ignorancia, en la superstición, en la sinrazón, pero ha llegado la edad de la luz, que ya no es Cristo, obviamente. Ya en Lutero no es auténticamente el Cristo de la fe, íntegro. Pero acá ya, explícitamente, esa luz no es Cristo, es la sola razón humana. Pero la visión modernista permanece. Ahora empieza la verdadera historia. Ahora el hombre ha llegado a su madurez. Esa mentalidad modernista de la Ilustración va a inficionar también al protestantismo, con el que tiene muchos elementos comunes de origen. Y solo 100 años después de la infusión del protestantismo en el siglo XVIII por esa mentalidad, el proceso histórico de convergencia entre las dos cosas, entre el siglo XVII y XVIII, es interesantísimo también. Y cómo el pietismo protestante hace de gozne entre una cosa y la otra, entre protestantismo e iluminismo. Eso es históricamente apasionante estudiar ese tema. El pietismo. Recordemos que Kant era de formación pietista. Y el pietismo luterano es una forma de religiosidad puramente subjetiva y además exteriorista, que combina sentimiento en la subjetividad y acción exterior de carácter social, como el todo de la religión. Pero en el mundo, secularmente. Por eso digo, hace de gozne entre el protestantismo, gozne histórico, entre el protestantismo e iluminismo. Pero lo que quería terminar de decir es esto. Esa categoría de modernismo empieza a infiltrarse en la Iglesia Católica recién a fines del siglo XIX, con el primer movimiento modernista.
¿está claro? Contra el cual reaccionó vivamente la autoridad apostólica en el pontificado de San Pío X. Pero luego, a lo largo del siglo XX, ha habido formas de neomodernismo que siguen vigentes al día de hoy. La verdadera fe es solo esto, que es nuevo, y toda la historia de la Iglesia ha sido un craso error. Antes nos peleábamos con los luteranos, ahora somos hermanos. Cuando alguien dice eso con total ligereza, está postulando esto que estoy diciendo, una forma de neomodernismo, ¿está claro? La fe de la Iglesia de todos los siglos no es lo que tiene que determinar primariamente nuestra vida religiosa, sino ciertas ideologías que nos hacen modernos. Y en eso también hay algo que es hipoteca de Lutero. Para Lutero lo importante era predicar, meter ciertas ideas en la cabeza de la gente. Eso es lo más importante, la palabra, que hay que hablar. Yo estoy hablando acá. Bien. Pero fíjense ustedes que la palabra, si no es un medio de enseñar algo, cuya eficacia está dada no por la palabra misma, sino por los actos de la inteligencia y de la voluntad que recibe esa palabra, y en el caso de una palabra que habla de realidades sobrenaturales, por la gracia de Dios, obviamente. Si la palabra es la palabra por la palabra misma, lo que tenemos es de nuevo una especie de utilitarismo del discurso, ¿no? Como si el hablar de cierta manera ya nos hiciese santos. No, y no es así, ¿no? Ese es el ideologismo. El reformismo de Lutero es una forma de eso, ¿no? Como hablo así, soy el verdadero reformador. Y el que no habla conmigo está contra mí. Todo consiste en una forma de hablar. Esto se dice, esto no se dice. En realidad, hay que decir la verdad. Y hay que evitar decir el error. No imponer lo que se dice y lo que no se dice por una suerte de ideología del discurso que establece discursos políticamente correctos y discursos políticamente incorrectos. Detrás de eso también está la hipoteca luterana. Yo he tratado de presentar dos fundamentos por los cuales me parece muy oportuno tomar el tema de Lutero hoy día entre nosotros. Hay un fundamento todavía más profundo y que para mí es un fundamento perenne. Reflexionar sobre cualquier forma de pensamiento herético es necesario para todo cristiano en pos de la salud de su fe, porque si no discernimos la verdad del error y si no sabemos defendernos tan vigorosamente cuanto nos sea posible del error, estamos poniendo en peligro y en riesgo nuestra propia fe. Y eso es algo que no tenemos derecho a hacer. Al contrario, nos urge la caridad, nos urge el sentido de la fe a que procuremos tener una fe lo más viva posible. Si no, caeríamos en una suerte de presunción según la cual la fe que nos ha sido dada permanece en nosotros como por una suerte de inercia vegetativa, ¿no? Y eso no es así, porque tanto personalmente como comunitariamente podemos caer en el error. Y por eso el esfuerzo por discernir la verdad del error es un esfuerzo obligatorio para todo cristiano. Muchas gracias.